de cómo las personas toman decisiones a partir básicamente de análisis de algunos indicadores. ¿Y cuál es la utilidad práctica de esto? De que para cualquier empresa que venda hardware, software, para cualquier gerente de una empresa que en este caso sea un ingeniero de sistemas, siempre es bueno que conozca cuál es el comportamiento, cómo toman decisiones los consumidores para definir su estrategia de venta, pues, ¿no? Porque esto no es nomás así que yo abra mi empresa y quiera vender. Hoy hay cientos de empresas que son competencia de uno, por lo tanto, hoy más que nunca se necesitan este tipo de herramientas para poder definir mi estrategia, cómo voy a poder insertarme mejor a un mercado. Para ello estudiamos el enfoque ordinal, cardinal. Hoy estamos estudiando el enfoque ordinal y hemos visto que una herramienta que explica cómo toma decisiones el consumidor es una curva de indiferencia. Una curva de indiferencia es un modelo gráfico simplificado que utiliza la economía para analizar desde el punto de vista de cómo los consumidores, los demandantes, analizan un bien en el modelo que estamos viendo, que son dos bienes, a la hora de comprar o demandar. En este modelo simplificado solamente de dos bienes, sin que eso signifique que una persona, una empresa demanda solamente dos bienes, demanda muchos bienes, pero por el modelo que se utiliza, que es un plano cartesiano con dos ejes, se resume simplemente a analizar dos bienes. En consecuencia, un gráfico de curva de indiferencia, voy a compartir pantalla para utilizar un espacio donde puede escribir un minutito. Bien, seguramente ya ven, ya están viendo lo que una pizarra blanca. Lo que les decía, un minutito, voy a corregir lo que estaba presentando un minuto. Bien, ahora tengo una pizarra blanca, voy a grabar aquí. Les decía que existe un modelo simplificado para analizar el segundo enfoque, que es el enfoque ordinal de orden, por si acaso, que utiliza una herramienta en un plano cartesiano, en el cual analiza las decisiones de compra de dos bienes del consumidor a través de un gráfico que se llama curva de indiferencia. Cuando uno va a comprar al chiriguano una computadora y una impresora, por ejemplo, dos bienes, eh, las posibilidades de compra se pueden representar a través de estas curvas y que normalmente desde el punto de vista operativo pueden ser varias, no solamente van a haber dos, pueden ser un conjunto de curvas de indiferencia. Cada una de estas curvas de indiferencia muestran diferentes niveles de utilidad. Por ejemplo, un 1 que puede ser igual a 50. Esta otra que está más alejada del origen, U2, que puede representar igual a 100. Y este representa uno todavía más alejado, U3, que puede ser igual a 150. Muy bien. El principio es de que cuanto más alejada esté del origen, representa un mayor nivel de utilidad.
Por ejemplo, cuando yo analizo la curva de indiferencia 1, defino como una curva que muestra diferentes combinaciones de estos dos bienes que estoy mostrando acá, de un bien Y y de un bien X. Este puede ser A, una combinación XY, esta puede ser B, que muestra otra combinación de YX. ¿Cuál es la diferencia entre A y B? Simplemente que aquí yo tengo más, demando más el bien Y menos X, y B que más o menos tiene la misma proporción tanto de Y como de X. Cualquiera de estas me representa un mismo nivel de utilidad. Si demando esta cantidad A o B, es lo mismo, porque representa así. Lo que no es lo mismo es otro punto en otra curva de indiferencia, por ejemplo, C. Este no es lo mismo, porque está ubicado en un lugar más alejado y además que representa un mayor nivel de utilidad, 100. Inclusive puedo plantearme, puedo elegir otra combinación D en este punto de acá, y que es mucho más beneficioso u útil para el consumidor porque está en una curva de mayor nivel de utilidad, que es U150. Entonces, lo que se dice acá, y esto ocurre en la realidad, pues, ¿no? Si yo tengo 4 marcas de computadora cuando voy al chiriguano y 4 marcas de impresora, entiéndase X como impresora y Y como computadora. Computadora e impresora, para hacerlo más gráfico. Seguramente el punto E representa una combinación de una impresora y una computadora de una marca muy famosa y conocida. Y eso representa mayor satisfacción, utilidad para el consumidor que una marca de batalla regular y una marca mala, que vendría a ser 50, porque 50 es menor a 100 y 100 es menor a 150. Entonces, ¿qué hace un consumidor? ¿Cómo toma decisiones frente a este escenario? Utiliza, dice, el principio de transitividad. ¿Y qué es el principio de transitividad? Entre varias marcas de computadora, va a elegir siempre la mejor porque D representa las mejores marcas. D es mejor que C. Y a su vez, C es mejor que cualquiera que está en A o en B. Voy a colocar aquí A. Como conclusión, no haber nada mejor que D. D siempre va a ser mejor inclusive que A. Y en la realidad eso es lo que hacemos. Cuando queremos comprar una marca, una computadora impresora, no elegimos las peores, elegimos las mejores. ¿Sí? Es el principio de transitividad. Y si yo tengo solamente para comprar a este nivel marcas no muy conocidas, aquí hay la marca, qué sé yo, la marca Chanchito, la marca Caimán, si ustedes quieren, porque en vehículos hay marca, por ejemplo, China. Yo quiero comprar vehículos chinos, hay una marca China A y una marca China B. Los dos representan el mismo nivel de utilidad. Cualquiera me es indiferente. Aquí también puedo utilizar un principio que se llama el principio de completitud. Uno demanda una función completa. En este caso, voy a demandar A, pero es dentro de esta función. Y finalmente hay otro principio que también vimos acá y que uno lo aplica inconscientemente, el principio de que para un individuo, para un comprador, más computadoras es siempre mejor que menos computadoras. Para una persona o para una empresa también, más computadoras y más impresoras es mejor que menos impresoras y computadoras. ¿Y qué representa D? Representa más computadoras y más impresoras que C. Y a su vez C representa más computadoras e impresoras que B. Entonces el consumidor lo único que tiene que saber hacer es diferenciar estos principios que estamos haciendo y para eso utiliza estas herramientas que se llaman curvas de indiferencia. Pero además, en el estudio de estas curvas de indiferencia, matemáticamente es importante un concepto que se llama pendiente de esta curva de indiferencia. Y esa pendiente se llama tasa marginal de sustitución.
tasa marginal de sustitución por las iniciales TMS, tasa marginal de sustitución del bien X, son dos bienes, en relación al bien Y. Y que es igual, hemos dicho, para sacar la pendiente, por ejemplo, en este, entre A y B, voy a utilizar este gráfico para que recordar, ya hemos visto esto, pero obviamente seguramente se han olvidado y no puedo seguir avanzando si no recuerdan marcador. Para sacar la pendiente entre dos puntos utilizo este triángulo rectángulo. Estoy utilizando este triángulo rectángulo. ¿Y qué significa? Que para determinar la pendiente tengo que disminuir Y. Y va a sufrir un cambio. Este bien Y tiene que disminuir para aumentar esta cantidad de X y llegar a B. En consecuencia, la pendiente se va a obtener a través de menos el cambio de Y dividido entre el cambio de X. Muy bien. La tasa marginal de sustitución se refiere o pendiente de la curva de indiferencia que el consumidor para moverse de A, para elegir B en lugar de A, va a tener que renunciar a esta cantidad de Y para aumentar esta cantidad en el punto B y mantenerse en el mismo nivel de utilidad 50 sin pasar a otro nivel. Esto hemos visto en la clase anterior. Y una segunda herramienta que existe para analizar el comportamiento del consumidor es la recta de presupuesto. Esta se llama curva de indiferencia. La recta de presupuesto es una recta que está conformada por las siguientes variables. Y igual a precio de un bien por la cantidad de ese bien más precio de un bien 2, que es precio de Y por la cantidad de Y. Es decir, esta que es una recta que vamos a ver a continuación en esta clase, es una recta así, gráficamente, es una recta de este tipo. En un plano cartesiano igual me muestra la relación entre X y Y. ¿Qué representa la recta de presupuesto? Es un modelo simplificado para dos bienes solamente. Aquí con esto quiero representar solamente dos bienes, X y Y. Dice que el consumidor, cuando dispone de una cantidad de ingreso, ese ingreso va a gastar en dos bienes, en X y Y. Es un modelo simplificado, reitero, es un modelo económico simplificado que muestra cómo gastaría si un individuo tiene 50 bolivianos para comprar dos bienes. El precio de uno de los bienes es 2 y el precio del otro bien es 4. A ver, para 5, vamos a colocar 5. Este precio es 5. ¿Cuánto compraría del bien X y cuánto compraría del bien Y? Porque en este modelo se supone que el consumidor, si dispone de esos 50, tiene que gastarlo todo, es decir, su ingreso debe ser igual al gasto. Y si ustedes recuerdan, este es un gasto, precio por cantidad de un bien más precio del otro bien por su cantidad comprada, viene a ser gasto. Entonces, este gráfico me va a llevar, por ejemplo, para graficar, yo voy a dividir 50 entre 2, 25. ¿No? Voy a dividir, es decir, que va a comprar 25 unidades del bien X si solamente utilizara los 50 bolivianos comprando el bien X. ¿Y cuánto va a comprar de Y? Voy a dividir 50 entre 5, 10. Es decir, va a comprar 10 unidades
de Y, porque cada unidad vale 5. Entonces, este gráfico me dice de que una recta de presupuesto, que se llama esta recta, determina los límites, ¿no? O más bien todas las combinaciones que van, todas las combinaciones posibles que van a limitar la compra del bien X y el bien Y el consumidor si dispone 50. Es decir, todas las combinaciones posibles van a estar ubicadas en cualquier punto A, B, C. En este límite, en esta frontera se van a ubicar para que cumpla el ingreso igual al gasto. Para que gaste todos los 50, se debe ubicar necesariamente aquí. No puede ubicarse debajo ni sobre, porque si se ubica, si quiere ubicarse, por ejemplo, en D, en este punto D que está sobre el límite, sería imposible, porque no le alcanzaría los 50. Si podía si se ubica en E, es posible que sí pueda, pero no estaría gastando todo, porque en este punto está comprando solamente esta cantidad de Y y esta cantidad de X. Por lo tanto, no es posible. Y finalmente, el otro elemento importante aquí es su pendiente. Ya saben que la pendiente de una recta es, en este caso, yo puedo calcular la pendiente de esta a través de esta delta Y dividido entre delta X, este triángulo rectángulo. ¿Sí? Sin embargo, matemáticamente vamos a demostrar más adelante que la pendiente de esta va a ser igual a menos el precio de X sobre el precio de Y. En este caso, si tengo datos, puedo sacar su pendiente, va a ser igual, el precio de X es 2 y el precio de Y es igual a 5. Entonces la pendiente, esta va a ser 0,4. No, 0,4 va a ser la pendiente. Muy bien. Entonces, esta herramienta además en la vida real tiene movimientos de rotación. Por ejemplo, puede rotar de esta manera, a la derecha, puede rotar a la izquierda, o finalmente se puede desplazar paralelamente. Por ejemplo, se puede desplazar paralelamente, o sea, en paralelo se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda cuando los precios de los bienes aumenten o disminuyan, van a haber cambios de rotación, y cuando el ingreso aumente y se mantengan constantes los precios, van a haber desplazamientos paralelos. Eso es lo que vamos a ver en esta clase de hoy. Perdón, compartir nuevamente. Bien. Seguramente se ve, ¿no? La presentación. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, ahí está el título. La restricción presupuestaria. ¿Por qué se le llama restricción presupuestaria? Porque en la vida real, chicos, cuando yo voy a comprar una computadora, tengo en mi billetera un monto de dinero y sé los precios de los bienes. Pero cuando yo llego a comprar, veo hay otras computadoras mejores de la que yo estoy queriendo comprar. Entonces, ¿puedo comprar esa mejor? Sí, va a poder comprar si tiene la plata correspondiente, porque no va a costar la misma que ya había cotizado usted. Cuando fue la primera vez, cotizó una marca, pero había llegado otra marca que es mejor. Y obviamente, esa plata que tiene es una restricción para que pueda comprar la última que ha llegado. Por eso se le llama también restricción presupuestaria, porque de alguna forma restringe para que el consumidor demande un producto, un bien o una cantidad determinada de un bien. Bien, entonces, primero veamos la parte teórica conceptual y después vamos a ver el análisis gráfico, y en clase vamos a hacer los ejercicios numéricos.
La recta presupuestaria o restricción presupuestaria, que también se llama, muestra, dice, todas las combinaciones del bien Y y del bien X que un consumidor puede adquirir dado el precio de los mismos y cuando gasta todo su ingreso monetario. Esa es la condición. Bueno, con el propósito de simplificar el análisis de la teoría del consumidor, se supone que el consumidor se enfrenta solo a dos bienes, a este bien X y el bien Y, que en la realidad no es cierta, pues, ¿no? Uno demanda más de un bien. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué bienes demandan habitualmente? Ustedes demandan, por ejemplo, camisas, pantalones, lapicera, hojas, alimentos, en fin, N bienes. Pero en este modelo solamente se analiza el bien X y el bien Y. Y gasta todo su ingreso monetario. La otra condición es que yo, si tengo 100 para un día, debo gastar los 100. Si tengo 20, los 20. En el consumo de los dos bienes, por lo tanto, su recta presupuestaria podría representarse algebraicamente a través de la siguiente ecuación. Ingreso va a ser igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. Es decir, en este caso, como dije ya anteriormente, la condición es de que el ingreso sea igual al gasto. Que yo todo lo que tenga lo gaste. ¿En qué lo voy a gastar? En la compra de estos dos bienes. Donde Y para mí va a representar el ingreso del consumidor, X y P y el precio de los dos bienes, y X y Y las cantidades demandadas de los bienes X y Y, que a la postre van a ser precisamente estas cantidades que va a buscar determinar el consumidor para maximizar su utilidad, cuánto debo comprar o demandar de X y de Y. Entonces, de eso se trata básicamente los ejercicios, de utilizar la figura de la curva de indiferencia y la recta presupuesto para poder establecer las cantidades óptimas de demanda del bien X y del bien Y. Seguimos. Bueno, gráficamente ahí está la recta de presupuesto, restricción presupuestaria. Como pueden ver, en un plano cartesiano se representa en el eje de las X la cantidad demandada de un bien X y en el eje de la Y se representa las posibilidades de demanda del bien Y. Y siempre la recta presupuesto va a ser como una demanda que corta ambos ejes. En este gráfico se puede ver que toda la parte amarilla representan todas las posibilidades de combinación, es su límite, pero este límite tiene una frontera. Implica que si me ubico en cualquier punto amarillo, no estoy gastando todo mi ingreso. Esta zona se denomina área factible de consumo, puedo demandar. Pero donde realmente se ubican los demandantes para que iguale su ingreso al gasto es en la frontera exactamente. Por ejemplo, en este punto de acá o en este punto. Bueno, en realidad puede ubicarse en cualquier punto, ¿no? Pero en todos esos puntos, A, B y C, va a igualar el ingreso con el gasto. No así si yo me ubico en este punto de acá o me ubico en un punto fuera. ¿Cómo sería más o menos la explicación si yo me ubico en un punto debajo de la recta de presupuesto? Que mi ingreso va a ser mayor al gasto. No estoy gastando todo. ¿Y qué pasa si me ubico en este punto? A ver, le voy a poner A, B, C, D, E. Este punto lo voy a llamar E. Este es C. Este punto es C. Bien. Entonces, el consumidor, al demandar, acuérdense es que su fórmula general es esta. Ingreso. Precio de X por X más precio de Y por Y. Esa es su fórmula general algebraica. Entonces eso indica que para que iguale, entonces sí y solo sí, el ingreso debe ser igual al gasto.
el ingreso debe ser igual al gasto. Esa es la condición, sí, solo sí. Ingreso igual al gasto. Para ello, el consumidor debe ubicarse sobre la recta de presupuesto, sobre este límite, esta frontera. Porque si se ubica debajo, en cualquier punto como D, su ingreso va a ser mayor al gasto. No estaría cumpliendo esta igualdad. Esto no estaría cumpliendo. ¿Y qué pasa si se ubica en E? Aquí sería otro cantar, otra situación, que no le alcanzaría el ingreso para llegar ahí. El ingreso sería menor al gasto. Es decir, el ingreso es menor al gasto, significa que no podía alcanzar nunca este punto. Por eso dice que también es un área no factible, todo este espacio acá, área no alcanzable, se puede decir, y esta área amarilla, área alcanzable. Entonces, para que se cumpla esta igualdad del ingreso igual al gasto, debe ubicarse en el límite, en la frontera. Cualquier combinación de puntos en la frontera sí va a cumplir esta igualdad. Hasta aquí está claro. La recta de presupuesto. Seguimos. Ahora, el otro elemento importante en esta de recta de presupuesto es esta pendiente, esta que estoy llamando acá, lo voy a encuadrar. ¿Cómo sale, cómo se puede definir que es igual el precio de X por Y? Fácil. Esta es una recta. Está por el gráfico que acabamos de hacer, es una recta. ¿Cómo encontramos la pendiente de una recta? Lo encontramos despejando Y. De esta recta voy a despejar Y. Voy a dejar acá, a ver, acá tengo el ingreso. Ya saben, termina en 10 minutos la clase y vuelven a reenganchar. Dejo el ingreso y esta PX por X voy a mandar al otro lado con signo negativo. Precio de X por X. ¿Y qué me queda acá? Me va a quedar precio de Y por Y. ¿Qué necesito que quede? Solamente Y. Entonces le voy a, como está multiplicando el precio de Y, va a dividir al ingreso, precio de Y, menos precio de X entre precio de Y. Es igual a Y. Y precisamente, perdón, aquí me falta la X. Esto es igual por X igual a Y. Listo. Entonces, aquí está precisamente la pendiente que yo lo saqué aquí de memoria. De esta manera se determina la pendiente de esa recta. Quiere decir que es igual al precio de X dividido entre el precio de Y. Esta es la famosa pendiente. ¿Dónde sale? De esta explicación. Muy bien. Entonces, con esa aclaración, vamos a continuar en la parte, analizando la parte teórica de lo que acabamos de ver. Y para ello vamos a decir de que, un minutito. La recta de presupuesto es una ecuación lineal de dos variables, es decir, de X y Y, y su representación gráfica será la siguiente. En la recta de presupuesto en la que se supone que conocidos los precios de los bienes, X y Y, porque cuando vamos al mercado sabemos cuánto cuesta una impresora, cuánto cuesta una computadora, eso es obvio que es conocido. Y también es conocido el ingreso, sabemos con cuánto va a comprar un consumidor, porque no va sin plata, pues si va a comprar,
en este caso va a ir con plata, aunque también pueden haber algunas personas que van a mirar simplemente, de esa no nos ocupamos. Entonces, las incógnitas o variables a conocer son X y Y. Asimismo, la parte sombreada representa el área factible de consumo del amarillo, pero nunca se va a ubicar por el supuesto que manejamos debajo de la recta de presupuesto. Sobre el límite se va a ubicar el consumidor. Los cambios de la recta de presupuesto y rotación y desplazamiento. A estos cambios de la recta de presupuesto se le llama rotación. La rotación son estos dos cambios. Y los desplazamientos, obviamente, son estos de aquí. Se están desplazando paralelamente las rectas de presupuesto. ¿Cuándo van a rotar de esta manera? Cuando el ingreso, por ejemplo, la primera, ¿cuándo va a rotar hacia la derecha? Voy a hacer con números para que se entienda. Voy a suponer que la inicial es igual a 10, 2x más y. ¿Cuándo va a rotar la recta de presupuesto a la derecha? Cuando se mantenga constante el ingreso, constante, el sombrerito, y cuando, por ejemplo, baje el precio de X a 1, y esto sea así. Es decir, el precio de Y se mantiene constante y solamente ha cambiado el precio de X que ha disminuido a 1. Entonces supone que con los 10 yo voy a comprar más unidades del bien X y la misma cantidad de Y porque Y no ha cambiado de precio. ¿Cuándo voy a comprar menos de X? A la inversa. Se sigue manteniendo mi ingreso y en lugar de disminuir, mi ingreso aumenta, por ejemplo, a 4. 4X más Y. Fíjense que Y se mantiene constante. Solamente, en este caso, como ha aumentado el precio de X, voy a comprar menos. Esto hace que esto gire, rote hacia la izquierda. Entonces, esto rota a la derecha y este rota a la izquierda. ¿Alguna pregunta de estas rotaciones? Muy bien. Entonces, los dos cambios que tienen esta recta de presupuesto son rotaciones que giran de acuerdo al bien que ha cambiado de precio, que pueden girar. Por un lado, los giros pueden ser a la derecha, van a girar a la derecha cuando baje el precio de X y se mantenga constante el ingreso y el precio del otro bien. ¿Cuándo van a girar a la izquierda? Cuando el ingreso se mantiene constante y aumenta el precio de Y se mantiene constante el precio del bien Y. Entonces va a girar a la izquierda. Y la otra rotación son las rotaciones que pueden darse de manera paralela. Por ejemplo, sigo manteniendo este caso. Tengo 10 bolivianos y quiero, para comprar dos bienes, el precio es 2 de uno y el precio del otro es 1. El precio de Y se supone que es 1 porque aquí se supone que hay 1. ¿Cuándo se va a ver un desplazamiento? Por ejemplo, cuando aumente a 20. Si mi ingreso aumenta a 20 y se mantienen constantes los precios de los dos bienes, la curva se va a desplazar a la derecha. Fíjense, estos se están manteniendo constantes. No han cambiado el precio de X y el precio de Y siguen, solamente ha cambiado el ingreso. Eso hace que se desplace hacia la derecha. Y el otro caso inverso, tendría que bajar el ingreso a 5 y mantenerse el precio de los dos bienes.
2 de X más Y. Aquí se mantienen constantes y solamente ha cambiado el ingreso y ha disminuido y se ha girado hacia, o se ha desplazado más bien hacia la izquierda. Bien, esos son los dos casos. Y finalmente, el otro elemento importante es qué pasa con la pendiente acá, chicos. Cambia la pendiente aquí, la pendiente que es igual al menos precio de X sobre precio de Y. ¿Qué va a pasar con la pendiente de la curva que gira a la derecha o que gira a la izquierda? ¿Va a cambiar? ¿Qué dice? A ver, Mendieta está en clases. Mendieta podría participar. Julio Sí, César, ¿qué ingeniero. dice usted? ¿Qué dice? A ver, Mendieta le preguntaba, ¿qué pasa con la pendiente de esa recta que gira a la derecha? ¿Cambia o no cambia? mm, si gira a la derecha, ¿cambia? ¿Va a cambiar su pendiente o se va a mantener constante? ¿Qué dice el resto? A ver, ayúdenle a Mendieta. Ahorita hay cinco. Giles su micrófono. Giles, apague su micrófono. A ver, alguien que pueda participar, parece ustedes zombies, miran, no hacen más nada. ¿Qué dicen? ¿Va a cambiar la pendiente o se va a mantener constante de una recta que gira a la derecha? En el eje Y y la derecha está girando hacia la derecha, el X es lo que va a cambiar y eso la pendiente igual afecta, es más inclinada o menos inclinada. ¿Sí? Pues. Correcto. Gracias, Soto, ¿no? El que habló. Sí. Se va a anotar 2 puntos en su cuaderno. Se lo voy a firmar el lunes y esos 2 puntos le voy a aumentar en su nota final. Si saca 48 ya pasó. Poco para motivar a que participen, porque cuesta que participen. No sé si me están entendiendo o escuchando, tal vez han encendido y no están ustedes. Evidentemente, pues chicos, ustedes son matemáticos, ¿cómo no van a poder deducir? ¿Por qué ha girado en ese sentido? A ver, solamente por deducción lógica. A ver, ha girado a la derecha o puede girar a la izquierda manteniéndose fijo el eje de la Y. Entonces, si la pendiente de la relación de precios, ¿por qué gira a la derecha? Ah, porque hemos dicho el precio baja. Entonces, el numerador va a bajar y el denominador se mantiene constante. Va a cambiar por la pendiente. Y en el otro caso, cuando gira a la derecha es de que ha aumentado el precio, el numerador va a aumentar y el denominador se mantiene constante, la pendiente va a aumentar. Entonces, es fácil deducir. Y eso es importante, esos cambios son importantes cuando veamos el equilibrio del consumidor. Entonces hay que tener claro esa partecita.
Y si no participan, pues me tienen medio en ascuas y no sé si me están entendiendo o no. Es importante que ustedes me digan, me den la respuesta. A ver, voy a hacer una demostración matemática. Nuevamente es que cuando se termina la clase, obligadamente tengo que borrar lo que he garabateado acá. ¿Qué estamos analizando? Pusimos un ejemplo de 10 igual a 2x más y. 2x más y más y. Esta pendiente aquí, M1 le voy a poner, va a ser igual a el precio de X, precio de Y, 1. Pendiente igual a 2. Era 2. Ahora vamos a ver cuando el precio baja. Si baja el precio, obviamente voy a comprar más, se va a dar este fenómeno. Entonces voy a tener acá 10 igual a X más Y. Más Y. Pendiente. Dice, la pendiente es el precio de X sobre el precio de Y. Menos el precio de X, que es 1, y el precio de Y, que es 1. Me ha salido 1 al volcado. A ver, la tengo. Acá es 1. Entonces, 1 entre 1 es 1. Es diferente. El M2 es diferente. El M3 aquí voy a calcular. El otro escenario va a ser 10 igual a 5. Vamos a suponer que aumente el precio de X más Y. Se sigue manteniendo el precio de Y. La pendiente 3, M3, va a ser igual a 5 dividido entre 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a 5. Conclusión. M1 es diferente de M2. Y M2 es diferente de M3. Todas las pendientes son diferentes. Van a cambiar. Y finalmente, cuando calculamos la pendiente, estamos calculando la relación de los precios. Estamos relacionando los precios. Por ejemplo, aquí dice que el precio del bien X vale 2 veces el precio de Y. Esto, si yo quiero interpretar, ¿no? Porque es importante también aquí la interpretación. En este caso me dice que el precio de X es igual al precio de Y, porque es 1 a 1. Y acá me dice que el precio de X es 5 veces el precio de Y, porque se supone que está dividido entre 5 entre 1, pues, ¿no? Por lo tanto, sus tres pendientes son diferentes. En cambio, cuando hay cambios de desplazamiento paralelo, no van a cambiar, pues chicos, su pendiente. La pendiente M1, M2, M3 van a ser iguales. ¿Por qué? Porque no cambian aquí los precios, el que cambia es el ingreso. ¿Se acuerdan? ¿No? Aquí aumenté a 20 este ingreso y en el otro caso, eh, a ver, para hacerlo más gráfico, déjenme. El M1 era solamente 10. El M2 era 20. El ingreso 2 y el ingreso 3 era 5. No. Entonces acá no están cambiando los precios de los bienes, solamente el ingreso. Por lo tanto, sus pendientes de rectas paralelas, sus pendientes son la misma. Son constantes sus pendientes. M1 es igual a M2, M3. Aquí voy a colocar. En este caso, la pendiente 1 es igual a la pendiente 2. Y a su vez, 2 es igual a la pendiente 3. Sus pendientes son las mismas, sus precios relativos no van a cambiar. Bien. Hasta aquí
Ya hemos agotado las dos herramientas que se utilizan, la curva de indiferencia y la recta de presupuesto. Sigamos viendo ahora el concepto de equilibrio, pero antes esta partecita es teórica, es para que, a ver, déjeme ubicar, se perdió mi puntero. Dice, existe una rotación de la recta de presupuesto cuando el ingreso del consumidor se mantiene constante y solo cambia el precio de uno de los bienes, la rotación, el giro. Así, por ejemplo, si sube el precio de X, manteniéndose constante el precio de Y la recta de presupuesto rotará hacia la izquierda, afectando al consumidor en su capacidad de compra solo en el bien X y viceversa. Por otro lado, existirá desplazamiento de la recta de presupuesto si los precios del bien X y Y se mantienen constantes y existe un aumento o disminución en el ingreso monetario del consumidor. Ya sabes, si aumenta el ingreso, manteniéndose constantes los precios de los dos bienes, se desplaza a la derecha y si existe una reducción, se desplaza a la izquierda. En el primer caso, existirá un desplazamiento de la recta de presupuesto hacia la derecha, hacia I3 y viceversa. En el primer caso significa que el ingreso del consumidor aumenta de capacidad adquisitiva y en el segundo caso disminuye. Entiéndase por capacidad adquisitiva. ¿Saben qué es, no? Capacidad adquisitiva. El nivel que tiene uno para poder comprar las cosas que quiere. Sí, es el nivel de cuántas cosas compra mi plata. Por ejemplo, voy a manejar un ejemplo en el campo universitario. Yo antes, por ejemplo, de estudiante, si vengo al campo universitario con 20 pesos para estar todo el día, me alcanzaba los 20 pesos para un almuerzo que costaba 10, a las 11 me compraba un sándwich con 5 y una Coca-Cola otros 5 los 20, sin tomar en cuenta pasaje. Hoy el almuerzo ha aumentado, ya no cuesta 10, cuesta 15. No, voy a comprar un almuerzo, voy a poder comprar a las 10 una hamburguesa con 5 y ya no voy a tener para comprar la soda. ¿Qué ha pasado? Mis 20 bolivianos ha disminuido en capacidad adquisitiva. Y eso es lo que ha ocurrido, chicos, hoy. Ayer, el día lunes, el día de clase, se me vino las ganas de comer maní. Me gusta consumir el maní por lo crocante que voy a comprar maní ahí en los kiosquitos del campo y le estaba pagando con 2 pesos, me dijo, no, es 2.50. Han subido los precios y cuando los precios suben, disminuye pues la capacidad adquisitiva del ingreso o de la plata que tiene una persona. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente, por eso la gente está muy molesta, ¿no? Y el incremento, si sube el maní, si sube la hamburguesa en el campo universitario, la Coca-Cola, si sube de precio, va a haber inflación y hay inflación en la economía. Entonces, precisamente estos fenómenos se estudian con esta herramienta. Claro que ustedes como ingenieros de informática no vamos a estudiar eso, vamos a estudiar solamente cómo cambia en este caso el comportamiento del consumidor para inferir a partir de ello mi estrategia de mi empresa, qué decisiones debo tomar. Entonces eso es capacidad adquisitiva, la disminución del poder de compra que yo tengo, producto del aumento de los precios. Bien, vuelvo ahora a compartir lo que estábamos viendo. Entonces, en el primer caso significa que el ingreso del consumidor aumenta de capacidad adquisitiva. Cuando bajan los precios, mi plata compra más cosas. Y si suben los precios, mi plata compra menos cosas. A eso se le llama disminución de la capacidad adquisitiva de un ingreso. Como ya saben. Y también se puede diferenciar a través de dos conceptos, que si no me equivoco, aquí se habla más adelante. Mi ingreso puede tener dos nombres. El primer nombre es el valor nominal y el segundo es el valor real. El valor nominal es el monto simplemente, 20 pesos. Y el valor real es la capacidad adquisitiva. ¿Cuántas cosas compra esos 20 pesos?
Nunca va a cambiar el valor nominal del dinero. Siempre 20 va a seguir siendo 20, aunque suban los precios. Pero esos 20 no van a comprar los mismos bienes si sigue existiendo aumento de los precios. Bien, espero que me hayan entendido. Y si no me han entendido, preguntan. Y si no preguntan, es que no entendieron nada. Bien, ahora vamos a juntar estas dos herramientas que hemos visto. La recta, la curva de indiferencia, que son estas figuritas, y la recta de presupuesto que acabamos de ver. ¿Para qué los vamos a juntar? Para estudiar cómo se comporta el consumidor para tomar las decisiones. ¿Cómo toma decisiones? Utilizando su recta de presupuesto y utilizando la curva de indiferencia. Dice, un consumidor se encuentra en equilibrio o logra el equilibrio cuando gasta todo su ingreso monetario. Ya saben que si gasta todo su ingreso monetario se va a ubicar sobre la recta de presupuesto. De tal forma que elegirá una combinación de bienes X y que se ubiquen sobre la recta presupuestaria. Acá está BC. Y que al mismo tiempo alcance la curva de indiferencia más alta posible para maximizar su utilidad o satisfacción. ¿Por qué debe alcanzar la curva de indiferencia más alta posible? Ah, ya saben, porque cada una de estas curvas de indiferencia hipotéticamente representan diferentes niveles de utilidad. Esta hemos dicho que es U igual a 50, esta representa 100, esta representa 150, etcétera. Por eso el consumidor trata de alcanzar la curva de indiferencia más alta posible, entendiéndose que aquí están las mejores computadoras, aquí están las regulares y aquí están las malas. Entonces un consumidor pues nunca va a comprar la regular ni la mala, siempre la mejor. Entonces trata de alcanzar con esta platita y sabiendo los precios la mejor computadora. Y muchas veces es imposible llegar porque es demasiado caro. ¿Con qué se va a conformar? Con una más o menos que es el punto C, la regular. Entonces, gráficamente, ese equilibrio que se llama cuando el consumidor logra establecer cuánto va a comprar de X y cuánto va a comprar del bien Y, gráficamente se puede determinar a través del punto de tangencia entre esta recta de presupuesto y la curva de indiferencia. Por ejemplo, este punto C es un punto de tangencia. Ese punto de tangencia me está determinando un punto C. Y las proyecciones hacia el eje y hacia el eje X en el punto C me determinan las cantidades óptimas que debe demandar el consumidor de computadoras y de impresoras para maximizar su utilidad. Entonces, gráficamente, un consumidor se dice que está en equilibrio cuando ha logrado establecer las cantidades ideales, las cantidades óptimas de las computadoras y las impresoras que va a comprar, conociendo cuánto tiene en el ingreso y conociendo antes, previamente, el precio de los dos bienes que está comprando. Esto es un conocimiento a priori, él sabe cuánto tiene y cuánto es el precio de los bienes. Entonces, esto es una representación gráfica de cómo el consumidor logra su equilibrio. Esto mismo nosotros vamos a llevar a un plano matemático. Por ejemplo, esta curva de indiferencia se representa a través de una función U, que depende, el nivel de utilidad va a depender de cuánto yo compre de X y cuánto compre de Y. Pero cuánto compre de X y cuánto compre de Y va a depender de mi ingreso. Conociendo a priori o previamente el precio de X del bien que quiero comprar más el precio de Y del bien Y que quiero comprar. Entonces, los ejercicios consisten en maximizar esta función sujeta a esta restricción. Siempre voy a tratar de maximizar esta función sujeta a esta restricción, porque en realidad viene a ser una restricción. Por eso, entre uno de los métodos que se utiliza es el multiplicador de Lagrange. ¿Se acuerdan el multiplicador de Lagrange, chicos?
Se utiliza para maximizar una función sujeta a una restricción. Entonces, en el plano matemático, los ejercicios consisten en maximizar este tipo de funciones. Claro, esta es la función más sencilla, esta que les estoy mostrando aquí. Las más complicadas son cuando yo tengo, por ejemplo, una función tipo compleja, que puede estar representada, por ejemplo, por x elevado a un medio multiplicado por y elevado a 3 medios. Puedo tener una función u compuesta por x más 1, menos 1, perdón, por y menos 2. U también puede tener esta forma, igual a 3x al cubo por y al cuadrado. Entonces, yo tengo acá diferentes tipos. Esta es la más sencilla. Vamos a empezar con la más sencilla y luego vamos a hacer ejercicios complejos de este tipo. Y en el examen también van a aparecer otro tipo de funciones que con lo que hagamos, obviamente ustedes tienen que desarrollar la habilidad. A través de estas funciones, con este tipo de restricciones, yo voy a poder determinar estos valores de y y de x. Entonces, resumiendo, un consumidor, dice, se encuentra en equilibrio, ya para poder conocer la parte teórica, cuando gasta todo su ingreso de tal forma que elegirá una combinación de bienes X y Y, que son estas X y Y, que se ubiquen sobre la recta presupuestaria, pero al mismo tiempo alcance la curva de indiferencia más alta posible para maximizar su utilidad o satisfacción. Esto será posible solo en el caso de que la tasa marginal de sustitución sea igual a la pendiente de la recta presupuesto. Es decir, en el punto de tangencia, se supone, este punto de tangencia, se supone que la pendiente de la curva de indiferencia, que se llama tasa marginal de sustitución X, Y, va a ser igual a M. ¿Y qué es M? La pendiente de esta recta de presupuesto. Es decir, utilizando ya su símbolo de acá, la tasa marginal de sustitución es menos delta Y sobre delta X. Y esto va a ser igual a menos PX sobre PY. En el punto de tangencia, la pendiente de la curva de indiferencia va a ser igual a la pendiente de la recta de presupuesto. A partir de esta relación también podemos utilizar fórmulas para calcular este punto de tangencia. ¿Y cómo puedo conocer, cómo puedo determinar la pendiente por ejemplo, de una curva de indiferencia? Yo tengo aquí, la voy a despejar Y, ¿no? Y la voy a derivar Y respecto a X. O voy a derivar U respecto a X o Y, dependiendo, ¿no? Entonces eso ya lo vamos a ver en los ejercicios numéricos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? Nada. Está muy bien aprendido entonces. A ver, hay un chat, vamos a contestar al chat. Dice, se entiende muy bien. Está claringo, está más fácil, está más claro que el agua de pozo, dice aquí Huanca aquí. Excelente, se entendió muy bien, dice aquí Nasisawa Anju. También he escrito acá en el chat, Alexander dice, sí, se entiende perfectamente. Qué bien. Qué bien que haya entendido. Sigamos. Bien, entonces a eso se le llama el equilibrio del consumidor, cuando el consumidor ha establecido
para no utilizar este texto de acá. Un consumidor está en equilibrio cuando logra establecer cuánto va a demandar de un bien X y cuánto va a demandar un bien Y. Y esas cantidades obviamente son las que van a poder maximizar, porque cuando encuentre el valor de Y y de X, chicos, voy a reemplazar aquí en X su valor y en Y voy a determinar cuánto va a ser su utilidad máxima. No, conociendo los valores de X y de Y, yo puedo determinar aquí cuánto va a ser el valor de U. Y ese valor de U va a ser el valor máximo, obviamente. Ahora, yo pregunto a mis queridos alumnos, eh, en la actualidad, en un mercado real, y vamos a llevar este análisis a un mercado real, ¿los precios de las computadoras y de las impresoras se mantienen constantes todo el tiempo? Pregunto. ¿Alguien podría responder? Nunca, siempre están cambiando dependiendo de la época. Muy bien, excelente respuesta, compañero. A ver, Bruno Valdés dice, Alexander, que no ha entendido. No Pero, se cambia según la innovación tecnológica, puede cambiar el procesador, memoria, frecuencia de, de latencia o distintos ámbitos que pueden cambiar el precio de la máquina de la computadora. correcto, no está bien. Solamente le decía, estoy revisando el chat y ahí me escribe Bruno Valdés. No sé si me dijo no con relación a lo que había preguntado, si se entendió o no se entendió la explicación de estos garabatos. Pero evidentemente, a ver, para no conflictuar, evidentemente los precios van a cambiar a través del tiempo. Por ejemplo, un celular que sale hoy, un celular que sale hoy, una nueva producción, con el tiempo obviamente va a cambiar. Pero no solamente cambian porque ha pasado el tiempo, chicos, sino porque hay algo, actualmente en la economía boliviana los precios están cambiando permanentemente por el tipo de cambio, ¿no? Porque el dólar se ha disparado, se ha incrementado significativamente. Entonces los precios siempre van a ser dinámicos, van a ir cambiando de acuerdo a un determinado momento. Entonces, obviamente eso va a cambiar el análisis del comportamiento del consumidor. En algunos casos solamente puede cambiar un precio de un bien y en otro caso puede solamente afectar al precio del otro bien. O también puede ser, en el caso, por ejemplo, de ustedes, se da una situación de cambio en el ingreso. Voy a suponer que ya se han titulado, trabajan en una empresa como dependientes, ganan un sueldo fijo, pero ustedes pueden tener otro ingreso. La ventaja de ustedes es de que las noches, los fines de semana pueden desarrollar software y pueden vender y pueden tener otros ingresos. Entonces las personas pueden tener ingresos, voy a colocar acá, a ver, pueden tener ingresos ordinarios. No es que sea ordinario su ingreso, ¿no? Sino que para diferenciar un ingreso ordinario y un ingreso extraordinario. Por ejemplo, yo tengo un ingreso ordinario de la universidad y cuando hago trabajos de consultoría tengo un ingreso extraordinario. Tengo dos ingresos. Eso hace de que mi ingreso también no sea constante, sea cambiante. Cuando tengo trabajo extra, voy a ganar un ingreso y eso va a aumentar mi ingreso. Lo mismo, ¿no? En este caso, un profesional del área de informática tiene la ventaja de trabajar como dependiente de una empresa y en la noche o los fines de semana puede desarrollar así trabajitos, proyectos y tiene un ingreso extraordinario. Extra quiere decir extraordinario, ¿no? Y mi ingreso ordinario que gano todos los meses es un ingreso fijo, si ustedes quieren. Entonces eso hace que cambie el ingreso. Y también en la toma de decisiones que se mostró en este gráfico va a cambiar. Entonces, conclusión, los precios cambian y los ingresos también cambian. Y eso hace que también cambie la toma de decisiones de los consumidores, de los demandantes.
Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí básicamente esta parte teórica que la van a leer ustedes hace referencia a cómo, en qué consisten básicamente los ejercicios numéricos. Por lo indicado anteriormente, el objetivo del consumidor es la maximización de la utilidad de acuerdo al ordenamiento de sus preferencias y sometida a la restricción derivada de la recta presupuestaria. En términos de expresiones algebraicas, el problema al que se enfrenta el consumidor puede expresarse como un problema de maximización condicionada que adopta la forma siguiente: maximizar la U sujeta a la restricción presupuestaria. De acuerdo a estas expresiones, las cantidades demandadas del bien X, del bien Y, que maximizan la función de utilidad de un consumidor, dados su ingreso y los precios de los bienes, se pueden encontrar utilizando varios métodos. Vamos a ver estos métodos: el método de las utilidades marginales, el método del multiplicador de Lagrange y el método de las derivadas parciales. Y hay otro método que también lo he desechado, pero puedo hacer la demostración, que es el método de la condición económica, ¿no? Entonces hay varios métodos para solucionar. Y bueno, ¿cómo determino a partir de ese análisis la demanda del consumidor? Porque de eso se trata, ¿no? De determinar la demanda del consumidor para que yo como empresario sepa cuál va a ser el impacto en la demanda de computadoras o de software que voy a demandar. De acuerdo al análisis anterior, un consumidor maximiza su utilidad o satisfacción, es decir, alcanza el equilibrio. Eso se llama equilibrio, cuando determina las cantidades óptimas de las demandas de los bienes X y Y, considerando para ellos sus preferencias y el poder adquisitivo de su ingreso y los precios de los bienes. En los siguientes epígrafes o presentaciones se estudia los efectos o la cantidad demandada de un consumidor en equilibrio cuando se producen cambios tanto en los ingresos monetarios como en los precios de los bienes. No, vamos a ver este subtítulo, pero la próxima clase, porque ya estoy ronco de tanto hablar, voy a quedarme aquí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Se entendió hasta donde hemos visto? Nos faltan dos puntitos para terminar este enfoque, que son los cambios en el ingreso del consumidor para derivar la curva de demanda o la curva de Engel, y los cambios en los precios de los bienes, o también denominado la curva de demanda. Y luego hacemos full ejercicio. Si ustedes me han entendido bien estas herramientas, cuando veamos la próxima unidad, que se llama teoría de la producción, se utilizan el mismo análisis con otro tipo de enfoque, sí, para determinar cómo debe maximizar su beneficio un empresario. Ya no vamos a hablar del demandante, vamos a hablar de la empresa, del productor que fabrica computadoras, fabrica software, etc. Bien, activen su cámara para hacer el control de asistencia y darles un premio porque han entrado a clases. Solamente hay 50 de los 90 que aparecen en el examen y me hacen faltar. ¿Qué será de los otros 40? Si los ven ahí a los otros que falta. ¿Está Carlitos en clase? ¿Está Carlitos en clase? No. ¿La amiga de Carlitos? Tampoco. ¿Lo conocen a Carlitos, no, amigos? Sí, sí. Qué pena que no ingrese Carlitos. Y Carlitos está mal, pues no sé qué hacer con Carlitos. No hay varias imágenes de Sánchez, de Diego Magno, Alexander. Alguno que no tenga cámara, ponga en el chat, por favor, si no tienen cámara, porque estoy haciendo la captura para hacer mi control. Listo, chicos. Un placer, como siempre, trabajar con ustedes. No sé si me han entendido, pero de todos modos voy Sí, a hacer señor. una... Dígame, Solo le dije adelante. que sí, se entendió. Ah, ya. Le agradezco por su sinceridad. La que no quiere hablar es Giles, no sé por qué motivo, está muda. Le hice una pregunta a Giles, no quiso responder. ¿Está enojado usted, Giles? Bueno, no sé si me escuchó, le estaba hablando a Giles, Ángela. Nos vemos, chicos.
Nos vemos el día lunes. Dios quiera que ya podamos ingresar al campo. Que tengan buenas tardes, feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero.